La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. No tratamos de los lunes, arrancar con algo todavía contundente y de actualidad. En este caso nos acompañan distinguidos economistas. Miguel Collado Di Franco, que es vicepresidente ejecutivo de CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, que le agradezco, me envían por correo unas gráficas que muchas veces los lunes yo las presento. Bueno. Buenos días, Miguel, encantado. Muy buenos días, Jacqueline, días. Ramón, un placer estar aquí nueva vez con ustedes. Primera vez en el año. Sí, año. Y en buen momento, porque lo internacional se ha vuelto nacional, o lo global se ha vuelto nacional. Y hoy la principal noticia, y parece que durante estos 4 años, quizás 8, Trump va a hacer noticia todos los días. Es decir, las medidas, los aranceles, el impacto, la inflación o el aumento de precios y cómo podría afectar a la República Dominicana. Bueno, este fin de semana empezó una guerra comercial que va a implicar víctimas en todo el mundo. ¿Ya comenzó? Bueno, fue anunciada, se implementa mañana martes, día 4, pero ya en realidad empezó, porque desde que tú lo anuncias y ya tienes tus principales socios comerciales vecinos, que ya están hablando de también poner represalias, pues obviamente es una guerra, y en las guerras solamente hay víctimas. En la guerra no va a haber un ganador aquí. Entonces nos vamos a afectar. ¿No habrá un ganador y un vencedor, o al fin y al cabo no será ordenar la casa? ¿Qué impacto tendrán esas medidas? Y estamos hablando del aumento de los aranceles en Estados Unidos, México, China y Canadá. Sí, ¿qué tiene que ver eso con República Dominicana? Dirán muchos. Estamos hablando de aranceles por encima de lo que ya existieran. Es decir, no es que... Es el pago de impuestos para que los productos ingresen a ese país por encima de lo que ya existían antes. Por ejemplo, el último dato al que tuve acceso del promedio de aranceles de China era un 19%. Entonces eso sería, a ese promedio, tú aumentarle un 10%. Entonces por eso es que el arancel de China se ve más bajo que el de los otros dos, porque están en el acuerdo que tienen Canadá y México. Entonces... Como economista, Miguel, ¿qué tan inteligente es esta estrategia de subir los aranceles, buscando como el objetivo final, dice él, por un tema de la seguridad, la migración, el tema del narcotráfico, pero sobre todo que las empresas retornen a instalarse en Estados Unidos? Vamos por parte. Apelar a la seguridad nacional nos parece que fue una estrategia para poder usar una ley que le permitía, mediante un decreto, no tener que ir al Congreso, poder aplicar estos aranceles. Aunque hay analistas que dicen que con muchas de las leyes ya existentes en Estados Unidos, él lo pudo haber hecho por decreto, pero es apelando a un tema sensible, el narcotráfico, no solamente el fentanilo, porque ahí él mete todas las drogas, y mete los carteles, el tema de la migración, que es un tema sensible en Estados Unidos. Entonces, es la forma de venderlo y la forma también de poderlo aplicar de nuevo por un decreto sin necesidad de ir al Congreso, como sucedió. Tú me hiciste unas preguntas anteriormente, vamos por parte. ¿Va esto a afectar los precios y los costos de producción en Estados Unidos? Pues sí, indudablemente. Mira, esto no es selectivo. Esto no es que, bueno, una determinada industria, como en una época se implementaban aranceles para proteger una industria, por ejemplo. No, esto es general. Entonces, vamos a poner el caso de maquinarias, automóviles. Automóviles en Estados Unidos, BMW tiene una planta en el sur de Estados Unidos. Toyota tiene planta. General Motors y Ford, que son dos de las más importantes firmas en Estados Unidos, si no la más importante, productoras de automóviles, y también tienes Stellantis, que produce los Jeep, que es ahora la dueña de Jeep. Entonces, todo eso necesita componentes de Canadá y México. Entonces tú vas a tener bienes, eso es por citar una industria, pero en sentido general vas a tener esa dinámica que se va a perder en el sentido de las
los beneficios de la integración comercial. Entonces vas a tener bienes más caros, al fin y al cabo. O sea, vas a tener bienes finales importados, pero bienes producidos incluso en Estados Unidos. Además, tomará un tiempo que eso que se materialice. Es decir, que esas empresas retornen y se instalen en Estados Unidos. En caso de que lo hicieran, eso no se hace de un día para otro. Que esas empresas retornen, pero que esas empresas ya están en Estados Unidos. Pero las que Trump es que tú te refieres a la cadena de producción. Yo me refiero a la cadena de producción, yo me refiero a que, vamos, ustedes dicen, ejemplo, ¿cómo nos afectará a República Dominicana? Bueno, ahí hay un ejemplo. República Dominicana importó de Estados Unidos unos 680 millones de dólares en vehículos el año pasado y más de 1.200 millones en maquinaria, tanto para el mercado local como para zona franca. Cuando tú sumas esos dos, te da redondéalo casi a 2.000 millones de dólares. Bueno, pero eso ya es un impacto que va a afectar a el consumidor norteamericano, pero que nos va a afectar incluso a países que somos importadores, ya como decía Ramón, por la cadena de producción. Es decir, o sea, para yo producir un carro, ya sea un BMW, ya sea un Ford, ya sea un Chevrolet, yo necesito componentes de México, de Canadá. Estoy citando solamente un ejemplo de cómo están integrados, sin tomar en cuenta los bienes finales. Bienes agrícolas, por ejemplo, que lleguen de México, van a llegar a un precio más alto al consumidor. Entonces, nosotros vamos a sufrir las consecuencias por las importaciones que hagamos de bienes de Estados Unidos que van a tener unos precios mayores, como ya citaba, por citar 2 ejemplos, pero hay muchos más. Entonces, en Estados Unidos, no solamente la producción de bienes, también los servicios, porque los servicios necesitan insumos. Para usted proporcionar un servicio, un restaurante, por ejemplo, usted necesita insumos que van a estar más caros. O sea, la vida en Estados Unidos se va a hacer más cara. Ojo, esto no es inflación y es bueno aclararlo, porque, y aquí voy a poner un poquito de ironía, de los creadores de la inflación es transitoria. De la inflación fue causada por la guerra entre Rusia y Ucrania, va a venir la frase, la inflación es causada por los aranceles. No, va a haber un incremento de precios, ya sea por la importación de bienes finales o componentes. O los componentes, como decía. Entonces, eso sí va a traducirse. Indudablemente va a haber un brinco, un salto en algún momento en la estructura de costo, en la estructura de precios, y se va a quedar así, independientemente de la inflación, que la inflación solamente la crean los bancos centrales en el mundo. Es el incremento de la cantidad de moneda. Entonces, es decir, una cosa es inflación y otra cosa es aumento de precios. Exactamente. Porque es una sola vez. Exactamente. Es la inflación de precios es una consecuencia de lo que es la inflación monetaria, que es la creación de más dinero. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, recalcamos, van a aumentar los precios y nos van a afectarnos nosotros. Incluso van a afectar a dominicanos que estén viviendo en Estados Unidos. O sea, se ha dicho que un grupo de más bajos ingresos serán más golpeados por estos incrementos. Entonces, las remesas, que ya se ha discutido, es difícil calcular el impacto de las deportaciones, la amenaza de deportación, la incertidumbre que tiene un individuo, un jornalero, que no quiere salir de su casa por miedo a ser capturado, deportado, las posibles restricciones o solicitud de, en algunos estados se ha hablado de Florida, Texas, de tú demostrar que tú eres un ciudadano legal para poder hacer una remesa, O sea, cuando tú juntas todas esas cosas, cuando tú juntas que va a haber menos ingresos disponibles en la economía norteamericana, incluso tal vez menos oportunidades de trabajo, pues obviamente eso va a tener un impacto. Ya vamos hablando de 2 impactos en República Dominicana que uno fácilmente puede identificar, de bienes importados más caros y también por el efecto de las remesas. Y el impacto que se ha hablado mucho de que eso, bueno, ya de hecho la Reserva Federal en su reunión de enero paró
el proceso de desmonte de la tasa de interés que tenía 3 periodos, parece que justamente a la espera de ver cómo reacciona la economía y que eso a su vez también impacta en la política monetaria de República Dominicana. Sí, por supuesto. La Reserva Federal, yo digo, claudicó en su lucha contra la inflación en un momento el año pasado para hacer la política monetaria más laxa, más acomodaticia. Hemos visto cómo, y esto lo presenciamos porque es una actitud tomada por diferentes bancos centrales. Cuando tú miras la inflación en Japón, la inflación en la zona euro, la inflación en Reino Unido y la inflación en Estados Unidos, que es lo que tú me estás planteando, ves un movimiento en la inflación general de la última parte del año pasado a subir. Y la inflación subyacente, que es aquella que no incorpora principalmente alimentos y en materias primas energéticas o carburantes, energía en sentido general, vamos a decir, pues se ha mantenido prácticamente plana. Entonces la Reserva Federal, obviamente, ante esta situación que describo de incremento en la inflación que está pasando con otros países, pues obviamente va a tener la excusa, y por eso dije, de los creadores de la inflación transitoria, la inflación la creó la guerra, nos van a decir, no, la inflación la está creando las medidas arancelarias. Sí, las medidas arancelarias, como dije, van a incrementar los precios, los costos, pero la Reserva Federal se adelantó en sus bajadas. Entonces, van a ser más cautos. Y si se hablaba en un momento de 2 bajadas de tasas de interés para este año, tal vez sea una, o no sabemos. Entonces, obviamente, el Banco Central, ya para terminar con tu pregunta, el Banco Central de la República Dominicana tiene un margen en su tasa de política determinada, monetaria determinado por la que se adopte en Estados Unidos. Sí, Miguel, pero... Vamos a una breve pausa y entonces continuamos para no romper con el tiempo que tenemos de mitad y mitad. Bien. Volvemos en unos minutos con Miguel Collado Di Franco. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES. Y estamos hablando de lo que está pasando en el mundo y de cómo eso puede tener una repercusión para la República Dominicana, muy especialmente las decisiones del presidente Donald Trump con respecto al incremento de impuestos de aranceles para que sus productos ingresen a territorio norteamericano. Estamos hablando de China, de Canadá y de México. La lógica de Trump, ¿cuál sería? En términos económicos, ¿cómo se podría interpretar? Porque él dice que no será inflacionaria, que no será para mal, que será de éxito. Pero si estamos dejando de ver quizás algo que él y su equipo económico está viendo, que quizás hemos dejado a un lado, un imponderado. No, buena pregunta, aunque ayer domingo, que sería doloroso. Usó la palabra en inglés pain, tú la puedes traducir como dolor, como sufrimiento, porque él reconoce, ya él está reconociendo que sí, que va a tener un impacto sobre el consumidor norteamericano, porque esto no lo pagan los... Quien va a pagar el arancel, efectivamente... El que va a comprar el bien. El que va a comprar el bien, por supuesto. Entonces... hay una estrategia más allá de lo que a simple vista se ve y lo que se ha vendido del tema que hablábamos anteriormente del fentanilo, de las drogas, de los carteles, de la migración. Y es el tema de, Ramón decía, bueno, se quiere que vayan empresas a Estados Unidos a producir. Pero hay una parte que sería, digamos que... holística en este sentido, de tratar de recaudar por la vía de los aranceles con la intención de reducir los impuestos sobre la renta a las corporaciones, que se ha hablado de un 15%, e incluso impuestos sobre la renta a las personas físicas. Se ha hablado de impuestos a la propina, impuestos a algunos servidores públicos, y en la semana pasada llegó a proponer eliminar el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Entonces hay una parte de movimiento de capitales hacia Estados Unidos y hay otra parte de tratar
de recaudar más. Pero esto es un análisis estático. Como siempre nosotros hemos criticado, pues tú no sabes cuál va a ser efectivamente la reacción en términos de disminución de poder adquisitivo, de distorsiones en la producción y en el empleo en Estados Unidos. Entonces, estáticamente tú dices, bueno, pongo aranceles. Si fuera transitorio pongo aranceles, para terminar, pongo aranceles en estos bienes que representan más del 43% de las importaciones y voy a recaudar tanto. Eso es meramente estático. Si fuera transitorio. Sí. Si fuera por un tiempo hasta que ocurra la segunda parte, que esas empresas vuelvan y que que desmonte los impuestos a las empresas, a personas físicas, etcétera. Pero las empresas para mover capitales a Estados Unidos tendrían que estar muy seguros de que no va a ser transitorio. Porque después que tú te has instalado allá, transitorio el dolor del cambio, a eso me refería. Porque se supone que la receta completa de la dinámica es que... Tú dices que le aplique la receta completa. Ya te entiendo. Tú dices que se muevan empresas y puedan producir a unos costos más bajos. Exacto. Tal vez. Y que las empresas paguen menos, como tú estabas diciendo anteriormente, y las personas físicas. Eso es un supuesto que estaría por verse. Si de verdad con bajada de impuestos y las desregulaciones, por ejemplo, tú puedes hacer competitivas a esa empresa, pero ¿cuánto tardarían esas empresas en instalarse en Estados Unidos? Esa era mi pregunta del bloque anterior. Del bloque anterior, no es que yo sé que fueron varias, entonces yo te dije, vamos a repasar. Esa es una posibilidad, pero tú lo que estás haciendo, habría que ver qué tan eficientes pueden ser y si pueden lograr entonces producir verdaderamente a unos precios, a unos costos inferiores a lo que prevalecían antes de la interrupción normal del libre comercio. No sé si me doy a entender. O sea, tú podrías lograr eso, pero ¿cuáles son las eficiencias que vas a tener? O sea, ¿qué tan eficiencia? Especialmente con el nivel de salario en los Estados Unidos. Y una industria, o más bien una economía, que ya perdió la costumbre de producir bienes y servicios. Entonces tú tienes una fuerza laboral que más se ha concentrado en servicios y no en la parte productiva, y entonces tienes una política de deportación. El panorama no es tan sencillo. O sea, en las guerras comerciales, reitero, hay perdedores. Es muy difícil identificar quiénes sean los ganadores y aquí hay mucha incertidumbre. Es mucha incertidumbre. Entonces podría ser transitorio, como no podría serlo, porque los aranceles a China se vienen aplicando desde la administración Trump. La administración Biden los mantuvo. Entonces ahora se van a poner aranceles sobre aranceles. Por eso es que, reitero, es el 10% para China, pero es que ya anteriormente se crearon aranceles. Entonces, es un mundo de incertidumbre en el que estamos viviendo. Y para República Dominicana, cuando tú tienes un entorno internacional de ese tipo, lo mejor es la flexibilidad y tú poder estar preparado para eso o lo peor. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que República Dominicana necesita reformas estructurales que eliminen distorsiones que existen en diferentes mercados, regulaciones, empezando por la misma parte impositiva, que venimos abogando por eso. Y una de las mejores cosas que podría suceder es que efectivamente la administración Trump baje el impuesto sobre la renta a las corporaciones al 15% o a una tasa más baja que la que existe ahora. Va a ser un ejemplo. Nosotros tendríamos que aprender que no podemos seguir con tasa de 27% sobre la renta a las corporaciones y a las personas físicas una tasa superior, la máxima de 25%. O sea, tú tienes que hacer una reforma tributaria que te permita ser más innovador, productivo, crear más empleos, incrementar los ingresos reales de los dominicanos. Necesitas una reforma laboral que te permita tener un mercado laboral más flexible y menos costoso. Necesitas resolver el tema de la electricidad, el tema del transporte terrestre,
que es caro en República Dominicana. Los carburantes son caros también. Entonces por estamos en lo impuestos mismo, Miguel. No hemos avanzado, porque esos temas que tú refieres son los mismos que estamos viniendo, es decir, hablando en los medios de comunicación y escuchando a los expertos, hacer esas mismas recomendaciones, pero nada cambia. Desafortunadamente. Y este debería ser el año en que eso se haga, para posicionarnos, como ya dije, en un ambiente de incertidumbre. Porque si hay algo que esta administración de Estados Unidos trae a la mesa en el mundo, es precisamente esa, la incertidumbre. Había que esperar hasta el 1 de febrero para saber con exactitud qué era lo que iba a pasar, independientemente de que haya sido una promesa de campaña y que se haya repetido. Entonces, no sabemos cuáles serían próximas medidas. Entonces, ante ese ambiente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Reitero, prepararte lo mejor posible y como tú dices, lo que tú quieres decir es que tenemos una tarea pendiente de hace tiempo. De hace mucho, no vemos Entonces, Pero Miguel, en el caso de la reforma fiscal fue un fracaso el intento del gobierno. Yo sé que la cúpula empresarial ha estado insistiendo, se dice que se prepara un documento, pero le insisten al gobierno a la necesidad de una reforma fiscal, no la que se sometió o no la que se presentó. Pero no parecería que el presidente esté en eso, en reformas estructurales. Yo entiendo lo que tú dices y es la lectura que uno puede hacer, pero uno desde como centro de pensamiento económico, como el CRES, uno tiene, ¿cuál es la función de un centro de pensamiento económico? Promover ideas, políticas públicas que uno entiende son superiores a las ya existentes, incluso me voy más allá, moralmente superiores a las y que le convendrían más a la sociedad. Entonces nosotros por eso desde hace tiempo venimos propugnando por reformas en lo fiscal, no solamente el tema tributario, sino también la misma ley de responsabilidad fiscal. Entonces ya le toca a las autoridades decidir qué hacer, pero como tú decías, muchas personas han venido abogando por transformaciones y nosotros somos como Centro de Pensamiento Económico una de las instituciones que lo ha hecho desde hace tiempo. Miguel, Trump también habló, por supuesto le entró a la Reserva Federal y a su presidente por pausar las tasas de interés, pero habló de que va a poner en manos del Tesoro la desregulación bancaria para que haya más facilidad de crédito. Pero ya sabemos lo que provocó la desregulación bancaria de Reagan y de otros presidentes. Se dice que fue las razones de la crisis financiera del 2008-2009 con todos los productos que creó no la banca, sino otras entidades no bancarias, bancos de la sombra. ¿Tú estás de acuerdo con las desregulaciones bancarias? Sí, yo estoy de acuerdo con las desregulaciones bancarias, definitivamente. Quienes causan esos problemas, como tú decías, en el 2008 y antes, esos ciclos económicos, es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que en un momento te baja las tasas, es fácil obtener crédito y tú creas una distorsión tanto en la parte real de la economía, en inversiones que no serían rentables de no existir esas medidas de crédito artificial o de bajadas de expansión monetaria artificial, bajada de tasas artificiales. Entonces, cuando te ves en la necesidad de subirla, porque las condiciones de la inflación y otros factores te obligan como Banco Central a hacerlo, pues entonces ya tú estás sacando a flote las distorsiones que creaste y también lo estás haciendo cuando tienes tanta liquidez creada, tantas facilidades, de nuevo, de parte de la Fed, pues se ponen muy creativos ese exceso de liquidez. Se ponen muy creativos quienes están en los mercados financieros y a los reguladores siempre se les va a ser difícil, siempre van a estar detrás del regulado. El regulador viene a caer en cuenta de cuál es el problema después de que ya ha salido a flote. Entonces yo lo que estoy de acuerdo es con disciplina fiscal en Estados Unidos, que desafortunadamente no la estoy viendo, aunque el nuevo
incumbente del Tesoro de Estados Unidos hable de una reducción hasta el 3% del déficit que es superior al 6%, tendrían que hacerse unos ajustes importantes en el gasto, importantes. Y el DOGE, la estructura esa gubernamental que fue creada, no vemos que por ahí sea la cosa. Elon Musk. Elon Musk, pero que estaba, Ramaswamy, siempre se me olvida el nombre, que renunció. Dijo, Sí. no voy a estar aquí porque a mí lo que me interesa es un enfoque constitucionalista, dijo él. Entonces Elon Musk está más enfocado en la parte tecnológica. Vamos a ver qué sale de ahí en la parte de desregulación, pero no soy muy optimista en grandes reducciones en el gasto. Entonces, por un lado el tema fiscal y por otro lado el tema monetario. Entonces, sí, hay que mantener regulaciones en la parte, ya nos hemos acostumbrado, en la parte financiera, pero esa no es la causa principal. La causa principal es la política monetaria laxa. Tú lo puedes buscar, Miguel, la ¿qué evidencia. impacto tendría el hecho en el país, en la República Dominicana, de que, por ejemplo, hace unos días vimos declaraciones del propio secretario de Estado, jefe de la política exterior de Estados Unidos, hablando de la República Dominicana y que es de los países que lo está haciendo bien y que hemos tenido un crecimiento económico espectacular? Entonces, frente a esa percepción, pero mira cómo tú hablas de todas las tareas que tenemos pendientes, pero si nuestro gobernante o los que deciden mantienen el discurso de que estamos bien y nos están elogiando, ¿cuál es el riesgo para la República Dominicana seguir montado en esa creencia versus lo que realmente hay que hacer? La complacencia, mantener el status quo, ser complaciente, todo parece que está bien. Bueno, uno si se mira en comparación con otros países de América Latina, República Dominicana se ve bien, definitivamente. Ahora, eso es en términos relativos y en un mundo, reitero, cambiante, un mundo de incertidumbre, pues no podemos descansar pensando en que todo el mundo nos está diciendo desde fuera que nos vemos muy bien, pero claro, de nuevo, nos están viendo con el lente de compararnos también con otros países. Yo creo que deberíamos ser más objetivos y no dejarnos seducir por esos piropos que nos echan. Por ejemplo, 4 años sin reforma fiscal. ¿Cómo llegaríamos al 28 con el tema de la deuda? Bueno, ahora mismo tú tienes internacionalmente rendimientos altos, que no tan rígidos a la baja, un bono del Tesoro de 10 años a 4.6%, por ejemplo, por las perspectivas todavía de inflación, la incertidumbre, si habrá crecimiento, pues obviamente eso te pone eso es la referencia para los bonos de otros países, incluyendo los de economías emergentes como República Dominicana. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí mismo, en este momento, en el corto plazo, la deuda de República Dominicana, en términos, la nueva que se emita será cara. Entonces, ¿nos seguiremos endeudando? Sí, indudablemente, porque el tema es, aquí el problema principal es de gasto. Porque incluso cuando se hace una reforma, tratando de recaudar más, pues ¿qué es lo que hemos visto en las experiencias anteriores? Que lo que se usa ese dinero es para gastar más. Y seguimos con el mismo círculo vicioso fiscal. Entonces, hasta que no rompamos eso, y por ahí viene la parte, no es solamente el tema tributario y pensando en recaudar únicamente en la parte fiscalista. Es una reforma que te haga la economía más productiva y tú vas a recaudar más, obviamente, pero por la parte del gasto tú tienes que tomar medidas, tú tienes que controlarlo, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde va a llegar el peso de los intereses sobre las finanzas públicas? Y a eso me refería con el tema de los costos de emitir. Entonces, ¿primará la creatividad en términos recaudatorios en estos años?
si no se hace reforma, es decir, buscar la manera con ciertos parches, ciertas medidas que podrían ser hasta más distorsionadoras, para aguantar hasta llegar al final del periodo. ¿Es una posibilidad? Claro que sí, pero hay que pensarlo. Hay que pensar que República Dominicana debe tomar en serio las finanzas públicas. Miguel Collado, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes, de verdad. Interesante. Muy bueno. Gracias. Ojalá te escuchen. Ojalá nos escuchen a toda la sociedad que clama por reformas. Muy bien. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del